Hoy en día todos conocemos el nombre de Xiaomi, pero ¿qué os parece si os digo que su primer smartphone lo lanzaron hace tan solo 9 años y mirad todo lo que han conseguido? Xiaomi es el claro ejemplo de cómo una empresa puede conseguir el éxito si tienes una buena filosofía de mercado. Pero aunque no lo penséis, este trayecto ha sido muy complicado y conseguir todo el éxito que ha conseguido en tan solo 10 años tiene una clave y es mantener unos precios muy buenos y aportando un valor increíble. Como os digo, Xiaomi se creó hace tan solo 10 años, concretamente en el 2010, cuando dos empresarios chinos decidieron unirse para crear una compañía que cambiara todo en el mundo de la tecnología móvil. Lei Jun y Lin Bin, dos de los socios más importantes que fundaron Xiaomi, ya tenían experiencia en el mundo empresarial. Y es que concretamente Lei Jun había sido el creador de un software que acabó vendiendo a la propia Amazon por 75 millones de dólares, un precio muy interesante que decidió invertir para crear un nuevo software que cambiara el mundo de los smartphones. Y la verdad es que en aquella época Android funcionaba muy pero que muy mal, concretamente estamos hablando de 2010, donde estaba Android 2.1, que la verdad tenía una experiencia de usuario muy mala, el teléfono iba lento, tenía bugs, tenía lags y realmente no podías hacer grandes cosas con tu smartphone, aunque costara mucho dinero. Y por otro lado teníamos a Apple, que llegando en 2007 había cambiado la forma en la que teníamos de interactuar con los smartphones y que ya puso los cimientos de lo que iba a acabar siendo la tecnología móvil en los próximos años. Y obviamente tanto Lei Jun como Lin Bin sabían que el camino a seguir era copiar a Apple en determinados aspectos y llevarlo a un nuevo nivel. Y es que Apple ofrecía innovación, pero para unos bolsillos muy concretos, para un público muy selecto. Y la filosofía tanto de Lei Jun como de Lin Bin bajo la marca de Xiaomi era innovación para todos. Lo que querían hacer era llevar las novedades tecnológicas más punteras del mercado a los bolsillos más pequeños para que todo el mundo pudiera tener las nuevas novedades y poder acceder a una tecnología más inteligente. Y es por ello cuando el 16 de agosto de 2010 decidieron crear el primer software de Xiaomi, concretamente era una ROM para Android 2.1. Y para aquellas personas que no sepáis lo que es una ROM, es una especie de capa de personalización que te permite poder tocar diferentes parámetros del software que le dan un valor añadido. Y como te digo, en aquella época Android 2.1 era una capa de software que funcionaba muy mal. De hecho, los Nexus, que eran los teléfonos más punteros de aquella época, sí que es verdad que funcionaban relativamente bien, pero el resto de smartphones que contaban con Android 2.1, la verdad es que estaban a años luz de Apple. Y eso es lo que quería Xiaomi: coger las innovaciones y novedades y buen funcionamiento del software de Apple y llevarlo al mundo Android. De hecho, fue tal el éxito que tuvieron con esta ROM que ya consiguieron los primeros fans de Xiaomi, que a día de hoy muchos de esos fans siguen siendo trabajadores de la propia Xiaomi. Como os digo, era tan buena la ROM que sacaron Xiaomi a la venta que en ese año de vida tuvieron más de 300 millones de descargas y ya tuvieron un gran séquito de fans, hasta tal punto que el 16 de agosto de 2011, sí, tan solo un año después, Xiaomi decidió lanzar el primer smartphone al mercado, y este smartphone fue la clave por la que Xiaomi llegaría a ser la empresa que es a día de hoy. Y es que la filosofía de Xiaomi siempre ha sido muy clara y la han seguido manteniendo durante toda su historia, y es lanzar smartphones increíbles a un precio muy económico, y este Xiaomi Mi 1 era un claro ejemplo de ello. Y aunque no podáis creerlo, en aquella época un smartphone de gama super alta estaba rondando entre los 500, 550, casi 600 euros, pero esos eran los smartphones más increíbles. Y Xiaomi sacó el primer smartphone de gama alta que tan solo costaba 265 euros. Esto ya era una declaración de intenciones de lo que Xiaomi iba a hacer en los próximos años. Y aunque sí que es verdad que en algunos apartados no llegaba a los niveles de excelencia que podía tener, por ejemplo, el Samsung Galaxy Nexus, que era el rey de aquella época,
la verdad es que era un rival muy digno y que incluso a día de hoy sería un smartphone que algunas personas podrían seguir utilizando. Obviamente no, porque el software es muy antiguo, pero que sigue siendo un teléfono muy competitivo. Y es que para que os hagáis una idea, os voy a hacer una pequeña comparativa entre las características que tenía el Xiaomi Mi 1 y el Samsung Galaxy Nexus, que aunque parezca mentira, la verdad es que son pocas. El Xiaomi Mi 1 ya contaba con una pantalla de 4 pulgadas con resolución HD, y sí que es verdad que la del Galaxy Nexus era un poquito mejor porque era de 4,65 con resolución un poquito más alta, 1280 x 720, y la verdad es que la pantalla era quizás la diferencia más grande que tenía esos smartphones, pero en el resto de cosas la verdad es que tampoco se diferenciaban tanto. Por ejemplo, en el apartado del procesador, el Xiaomi Mi 1 ya contaba con un Qualcomm Snapdragon S3, que en aquella época era un procesador muy potente, tenía 1 GB de memoria RAM, que la verdad era mucho para la época, y 4 GB de almacenamiento. Sé que a día de hoy puede parecer un poco absurdo que un smartphone tenga 1 GB de RAM y 4 GB de almacenamiento, pero pensad que esto es hace 9 años, así que era un teléfono muy interesante en aquella época. Y por ejemplo, el Samsung Galaxy Nexus, que la verdad era un teléfono mucho más caro, tenía tan solo 1,5 GB de RAM, y sí que es verdad que en el apartado del almacenamiento ya tenía 16 GB para poder tener más espacio, pero como veis tampoco era una diferencia abismal. Y es que esto también lo vemos en el apartado fotográfico, que obviamente en aquella época no tenía demasiada relevancia, y es que ambos dispositivos contaban con cámaras de 8 megapíxeles, la cámara frontal del Xiaomi era de 2 megapíxeles frente a los 3 megapíxeles que tenía el Samsung Galaxy Nexus, y donde sí que le daba un auténtico repaso Xiaomi en el apartado de la batería. Y es que pensad que tenía una pantalla más pequeña, con menor resolución, un procesador que era mejor energéticamente, y además tenía más miliamperios, 1930 miliamperios frente a los 1750 del Galaxy Nexus, y la verdad es que la diferencia de batería era increíble, y sobre todo lo que hacía que este smartphone fuera tan bueno era el apartado del software, y es que como la ROM que sacó Xiaomi un año antes había tenido tantísimo éxito, era el software que decidieron incorporar en este Xiaomi Mi 1, y la verdad es que fue la clave para que este smartphone triunfara, y obviamente luego lo siguieron haciendo bien. Luego sacaron el Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 3, y no solamente fueron sacando smartphones de gama alta, sino que decidieron sacar smartphones de gama más bajita, gama media, gama de entrada, a un precio mucho más económico, pero que seguían siendo alternativas increíbles y que si mirábamos en otros fabricantes del mercado era imposible encontrar. Y la verdad es que el éxito que ha tenido Xiaomi en estos últimos años, como os digo, ha sido tener una filosofía muy clara y seguir manteniéndola. Un smartphone muy completo con un buen hardware, un buen software y un precio muy económico que permita llevar todas estas innovaciones a la gran mayoría de bolsillos para que todo el mundo pueda acceder a las mejoras de la tecnología móvil. Y la verdad es que creo que Xiaomi ha tenido un éxito increíble, pero es que todavía le queda muchísimo camino por recorrer, porque si sigue manteniendo esta filosofía de mercado, creo que Xiaomi se puede convertir en los próximos años en la empresa puntera en el mundo de la tecnología, y de hecho ya estamos viendo cómo en gran parte de mercados Xiaomi es la empresa con la que más usuarios deciden comprar un smartphone, porque saben que ofrece características únicas a un precio muy económico. La verdad, sé que este ha sido un vídeo un tanto diferente de lo que suelo subir en el canal, pero creo que mucha gente no conoce la historia de Xiaomi y de cómo surgió su primer smartphone, pero creo que era muy interesante y que estoy convencido de que algunos os habréis llevado una sorpresa y que todavía miraréis con mejores ojos a Xiaomi, que siendo sinceros, después de 9 años lanzando smartphones, la verdad es que los precios no han subido demasiado y siguen teniendo una ideología que a mí particularmente me parece la más inteligente. Como siempre, si os ha gustado, yo os lo agradezco de todo corazón. Reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal. Dejadme por aquí abajo qué os ha parecido la historia de Xiaomi. A mí particularmente me encanta, y si queréis que suba más vídeos como este de otras empresas o de la propia Xiaomi contando cosas que a lo mejor no sabéis, dejadme en la caja de los comentarios y me prepararé un nuevo vídeo muy interesante. Y por supuesto, suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo para ser los primeros en ver los vídeos que voy subiendo, porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología.